a la siguiente expositora, María Amanda Urban Domínguez. Amanda está desde temprano acompañándonos. Allí está Amanda. Bien, vamos a apiñarte, perfecto. Bueno, Amanda es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Internacional de La Paz y mención honorífica en su examen de titulación que tuvo como objetivo el diseño y aplicación de un grupo de ayuda mutua con pacientes en el CRIT, Baja California Sur. Cursó la maestría en Educación Inclusiva e Intercultural en la Universidad Internacional de La Rioja, México, y tiene diplomados en neurociencia con especialidad en neurodivergencia, en terapia sistémica enfocada a personas con discapacidad, diagnóstico psicopedagógico, así como un entrenamiento en terapia ericosonia. Gracias, Amanda, creo que lo dije bien. Después me corregirás. Ha ofrecido conferencias para concientizar sobre la necesidad de cambiar las percepciones tradicionales respecto a las personas con discapacidad. Actualmente es embajadora de la Asociación Civil Mexicanas con Discapacidad y trabaja en el área de apoyo psicoeducativo de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa de la UABS y es responsable de su programa institucional de inclusión, Proinclusión, que desarrolla objetivos y actividades en contra de la discriminación en razón de discapacidad e interculturalidad. Bueno, es un gusto tenerla, Amanda, tenemos el placer de conocerla, así que les deseamos a todos que puedan disfrutar de su presentación porque va a ser bien enriquecedora. Bienvenida, Amanda. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí. Todas las pláticas han sido muy importantes y con información muy valiosa, entonces espero que la mía pueda poner ahí un poquito más de información. Voy a compartir pantalla. Un momentillo, compartir y ahí se debe ver. Sí, ya estamos viendo. Ahí va. Presente. ¿Ya se ve? Perfecto, sí. Muy bien. Bueno, les platico rápidamente. Yo trabajo en la Universidad de Baja California Sur, es un estado de México, la misma universidad donde trabaja el doctor Sandoval, y yo soy responsable del programa de inclusión. Nosotras como programa tenemos como misión buscar la equidad de oportunidades para todo el alumnado, bueno, en general para toda la comunidad educativa, pero nos ponemos especial atención al alumnado. Les voy a platicar un poco de la visión que tenemos y nuestra visión pues tiene que ver, está basada en identificar y en eliminar las barreras del aprendizaje y la participación, ya que creemos firmemente que la discapacidad no está en la persona, sino en los obstáculos que tiene para realizar las actividades de la vida cotidiana. Muy bien, voy a empezar con un pequeño cuento, una pequeña metáfora que es de un libro muy bueno que se llama El poder de la neurodiversidad, donde dice que imaginemos que estamos en un país donde todas son rosas y entonces, pues si un día llega el girasol, por ejemplo, con el psiquiatra y le dice, oye, pues soy un poco diferente, quizás la rosa psiquiatra diga, tienes gigantismo porque eres diferente. O le puede decir diferentes diagnósticos a las diferentes flores. Entonces, ya que lo ves así, pues al final son características distintas, porque en realidad todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos capacidades diferentes también, entonces es parte de una diversidad y dirás, no, pues todas las flores son igual de valiosas, no importa que sean diferentes, pues igual los seres humanos. Entonces, la siguiente
Vamos a empezar con el término de neurodiversidad. El término neurodiversidad tiene que ver con pues este conocimiento de saber que en realidad todos los cerebros, todos funcionan de forma distinta. No hay dos cerebros que puedan funcionar igual, ya que esto depende tanto de genética como contexto de lo que hemos vivido, entonces es imposible que dos cerebros funcionen igualito. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas entonces estamos dentro de una neurodiversidad. Cuando hablamos de personas neurodivergentes, estamos hablando de personas que tienen características ya estudiadas que les puede generar retos, sobre todo en las funciones ejecutivas como la motivación, concentración, organización, entre otras. Y entre las neurodivergencias más conocidas está el autismo, que por el autismo empezó el término para quitarle toda esta situación de verlo como algo muy grave, una enfermedad muy grave, pero luego con los años se habló de otras condiciones del neurodesarrollo como el TDAH, la dislexia, la discalculia, entre otras. Entonces, la neurodivergencia no se considera una enfermedad, no se considera algo que se tiene que arreglar, pero ojo, sí se tiene que entender para buscar estrategias específicas que nos ayuden a eliminar o disminuir estos retos. Me preguntan luego, ¿entonces las personas neurodivergentes también tienen discapacidad? Sí, en la mayoría de las ocasiones así es, porque recordemos que la discapacidad no está en la persona, sino en los obstáculos que tiene para realizar las actividades. Y las personas neurodivergentes en muchos casos van a tener retos para realizar las actividades, ya que la sociedad está hecha y para personas que se consideran neurotípicas, porque ya la línea está un poco complicada de encontrar. Entonces, sí, en muchas ocasiones van a desarrollar algún nivel de discapacidad. Y entonces también tenemos un paradigma social de la discapacidad. Ustedes ya deben saber, entonces no me voy a detener mucho en esto, pero hemos pasado por diferentes paradigmas a lo largo de los años, diferentes en cada país, entonces para mí eso también es muy interesante. Y para mí la principal diferencia de un paradigma social que, por ejemplo, un paradigma médico, es saber que vamos a incluir a las personas con discapacidad no porque pobrecito no pueden o porque casi es un acto de caridad, sino como respeto a sus derechos humanos y la sociedad tomar su responsabilidad de incluirlos y no dejar como todo el paquete a las personas con discapacidad y luego nos dejan todo el paquete. Yo tengo discapacidad. Entonces es importante saber que es un trabajo en equipo. Evidentemente la persona con discapacidad tiene que hacer su trabajo personal, tiene que entender su discapacidad y todo esto, pero si la sociedad no pone de su parte, difícilmente vamos a poder avanzar. Ok, el término capacitismo es más o menos nuevo. Bueno, por lo menos en México no es tan conocido. Yo cuando lo trato de platicar con los y las estudiantes, le digo, bueno, conocen el machismo, conocen la homofobia, y todos me dicen que sí. Bueno, el capacitismo también es un tipo de discriminación enfocada hacia personas con discapacidad. Y como cualquier tipo de discriminación, pues está basada en ideas irracionales culturales, que no es que alguien llegue y nos diga, ay, es que las personas con discapacidad no pueden estudiar, por ejemplo. Pero es algo que vamos aprendiendo en la cultura y vamos desarrollando estas creencias irracionales, prejuicios, estereotipos, que nos pueden llegar a
causar que tengamos conductas altamente discriminatorias hacia las personas con discapacidad. Las ideas principales del capacitismo es que hay cuerpos normales y cuerpos no normales, cuerpos capaces y cuerpos no capaces, e incluso cuerpos bonitos y cuerpos no bonitos. Entonces, dentro de estos pensamientos, seguramente todas las personas que estamos aquí pueden pensar en un ejemplo donde una persona fue capacitista la mayoría de las veces sin querer, pero lo fue. Y lo que tenemos que hacer es empezar a poner atención, cacharnos, yo digo, como darnos cuenta cuando tenemos este tipo de comportamientos o decimos alguna frase o algún comentario que muchas veces es sin querer, pero sí puede llegar a ser muy ofensivo. Yo me acuerdo en uno en particular, yo tengo parálisis cerebral infantil y uso un andador para caminar. Yo estaba en la secundaria y una maestra le dijo a otra maestra, Amanda tiene discapacidad, pero es muy inteligente. Y yo, bueno, gracias. ¿No? Además dijo, Amanda es discapacitada, pero es muy inteligente. Poquito peor. Pero bueno, y yo pienso que ella me estaba tratando de hacer un elogio, pero ese tipo de comentarios son los que pues tenemos que empezar a darnos cuenta, y si no sabemos cómo referirnos o cómo hacerlo, lo mejor siempre es preguntar, ¿sale? Entonces, pues ya hemos hablado mucho en estas pláticas de las barreras de la participación y el aprendizaje, que son todos estos factores en el contexto que pueden hacer más difícil o limitar el pleno acceso a las oportunidades de educación, pero en general a todas las actividades que puede realizar una persona con discapacidad como persona, ¿no? Porque antes que nada es persona, o una persona neurodivergente. Y hay muchos tipos de barreras del aprendizaje y la participación, culturales, políticas, sociales, económicas, muchos tipos. Yo siempre digo que las de actitud son las más importantes que tenemos que reconocer, porque ahí están los prejuicios, estereotipos, y ahí es donde está la discriminación. Recuerden que la discapacidad no se sufre ni se padece, lo que se sufre y se padece es la discriminación, y ahí está. ¿Dónde está esto? En los estereotipos y prejuicios que tenemos en la cultura y como consecuencia en nuestra actitud. Entonces, aquí les puse como, pues, las que considero más básicas de las barreras para dar algunos ejemplos muy rápidos. Pues las de actitud, que era justo las que les mencionaba, tienen que ver con conducta de rechazo, de segregación, ojo, sobreprotección también. Los dos extremos son discriminación y son barreras, entonces hay que poner atención ahí. Algunos ejemplos, pues es que se niegue la inscripción, ¿no? Que ya no se debe hacer, por lo menos en México ya está prohibido hacerlo con la Ley Nacional de Inclusión con Personas con Discapacidad. A mí sí me tocó en algún momento, bueno, no que me dijeran que no, pero me mandaron a lista de espera. Y yo, ok, muy bien. Que no se incluya en actividades o no tomar en cuenta que el alumnado, en realidad todo el alumnado aprende de diferentes maneras, y quién lo puede comentar, maestros, maestras, compañeros, incluso la familia, ¿no? Y luego las pedagógicas, que son las que, por ejemplo, a mí me toca platicar mucho con el profesorado ahí en la universidad donde trabajo, y luego es medio complicado porque es como, yo siempre he enseñado así,
y ahora me quieres mover un poco como yo lo sé hacer, pero creo que cada vez hay más disposición, tratar de hablar con él un poco del DUA y es poco a poco, pero pues estas barreras se ven cuando queremos enseñar a todo el alumnado de una forma igual. Esto es imposible porque hablamos, ningún cerebro funciona igual, ninguna persona aprende igual, tenga discapacidad o no, o sea neurodivergente o no. Entonces es un proceso de evolución ver esta situación y poder hacer los ajustes cuando sean necesarios, tanto en la forma como doy la información, como doy herramientas para que lo asimile el estudiante, cómo hago la evaluación del conocimiento, ¿no? Y ha sido todo un proceso. Si no hago esto, pues al final sí estoy generando barreras pedagógicas. Y luego, pues la barrera de la organización, que estas tienen más que ver con las barreras también que pueden ser físicas. Yo que uso un andador para caminar, el tema de los espacios, de poderte mover en los lugares, en los salones, las rampas, elevadores, todas estas cuestiones que sí son muy importantes y que de repente se nos va, tenemos las rampas, pero no sirven mucho, entonces si ya lo vamos a hacer que sean de la mejor manera, hay que tomarlo en cuenta. Y tiene que ver también con tener materiales accesibles para el alumnado. Si es necesario, no sé, tener una intérprete de lengua de señas, la vamos a tener porque si no, a mí me parece un poco absurdo y es sabido de casos donde tienen alumnos, alumnas que son personas sordas y las tienen ahí sentadas y pues no están oyendo la clase. O sea, ¿cuál es el objetivo? Eso no es inclusión, es integración y mal hecha, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones, materiales en braille si se necesita y todo esto que ayude a garantizar el acceso a que pueden hacer todas las actividades o por lo menos la mayoría de las actividades. Y entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta qué puedo hacer con las barreras del aprendizaje y la participación? Bueno, primero saber que hay que buscar prioridades. Yo sé que es complicado, a mí me toca siempre como falta un montón de cosas y a veces puede ser como un poco abrumador, yo sé, pero bueno, faltan un montón de cosas que es prioridad. Y yo recomiendo siempre preguntar a las personas con discapacidad, porque luego queremos nosotros como adivinar, esto es más importante o esto es más importante. No hay que quitarle la autodeterminación a las personas con discapacidad. Hay que preguntar, bueno, no podemos hacer todos al mismo tiempo, ¿qué es prioridad? ¿Qué te serviría más en este momento? Y buscar hacer las acciones, ver bien el orden en que lo puedo hacer, poner un plazo. Esto es muy importante porque luego decimos, sí, lo vamos a hacer, pero no ponemos plazos y entonces lo dejamos o nos tardamos demasiado, ¿no? Luego ponemos plazos muy como quisiéramos, muy rápido y no se pueden llegar a realizar, ¿no? Tenemos que ser bastante conscientes que muchos de estos cambios tardan tiempo, pero lo importante es tener la disposición de hacerlo y saber identificar muy bien específicamente cómo las acciones que voy a hacer va a ser para eliminar los retos que puedan hacer y beneficiar la inclusión. Y entonces aquí es donde podemos hablar de los ajustes razonables, que también ya se ha hablado mucho en este congreso, lo cual me parece fundamental. Los ajustes razonables son
las pequeñas modificaciones que se pueden hacer para que una persona con discapacidad o una persona neurodivergente pueda realizar todas sus actividades con equidad de oportunidades. Y algo que me pasa a mí es que cuando yo lo hablo con los profesores y las profesoras, luego se me asustan, así como que voy a tener que hacer un gran cambio, es muy difícil. Ojo, es normal porque lo desconocido da miedo. Es totalmente normal y comprensible. Pero realmente los ajustes razonables, la mayoría de ellos, son mucho más fáciles de lo que imaginamos. Y muchos tienen que ver con la cuestión de la actitud más que nada. Y por algo se llaman ajustes razonables, porque por lo menos en la Ley Nacional Mexicana para Personas con Discapacidad dice que deben ser razonables porque no debe implicar un cambio demasiado fuerte o que implique demasiado esfuerzo, ya sea de la persona o económico. Entonces, sí es un ajuste que debe llevar a un punto medio, que ahí es donde luego cuesta un poco trabajo llegar a ese punto medio, donde sí disminuya lo más posible el reto, sin que esto sea una carga demasiado pesada para la persona que va a hacer el ajuste razonable. Muchos son de actitud, entonces hay que poner mucha atención. Por ejemplo, yo recuerdo a una estudiante que tenía discapacidad auditiva, oía como 30% de un oído y 50% del otro, y ella estudiaba una materia que tenía que ver con matemáticas. Su maestro era de estos maestros que se movían por todo el salón, y entonces en el momento que ella ya no podía leer sus labios, pues se perdía, se equivocaba de número y le salía mal toda la operación. Se habló con el maestro cuando ella lo permitió claramente, y el maestro muy adecuadamente dijo: no me voy a mover tanto para que ella pueda leer mis labios, y voy a apuntar los números en el pizarrón, lo más importante. Y ese fue el ajuste razonable, que para ella fue la total diferencia para poder tener su clase adecuadamente y no sentirse pues tan frustrada con la situación. Un ajuste razonable debe tener una conducta positiva para transformar el entorno. Un ajuste razonable también debe ser una cuestión individual. No porque se tenga el mismo diagnóstico necesariamente van a ser los mismos ajustes razonables, porque eso también depende mucho del contexto de la persona. A mí me pasa que de repente me dicen: tenemos 2 alumnos autistas o con autismo y quieren hacer exactamente lo mismo, y no, esto no está bien. Se necesita ver cada caso individual, platicar con la persona si es posible, de la manera que se pueda platicar con ella, y ver qué tipo de ajustes le ayudará a cada una. Como decía, no debe implicar una carga desproporcionada, por eso es razonable, y tiene que tener la finalidad de facilitar la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, también estamos incluyendo a las personas neurodivergentes. Y esta imagen a mí me gusta mucho, que es del ajuste razonable, donde el puercoespín también quería su globito y ahí le hicieron su ajuste razonable. Ay, y con esto yo terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amanda. Hay varios comentarios en el foro. La verdad que impecable toda la exposición y cómo lo has manejado al tema, que es bien delicado.
Incluso el día de ayer creo que estabas, cuando hicimos el cierre del CIPEI, hablamos justamente de estas diferencias terminológicas que tienen que ver precisamente con el constructo social de cada Ujú, sociedad, de cada nación, de cada país. Y creo que lo sí, sintetizaste y lo explicaste de forma muy clara. Y me gustaría compartir gracias. algunos de los comentarios que están aquí en el chat que los va a leer Viviana. Adelante. Bien, dice Lisette, las barreras actitudinales muchas veces repercuten en las trayectorias educativas de los estudiantes. ¿Cómo puede hacer un docente para derribarlas? Primero, tener la disposición de hacerlo. Ya teniendo la disposición de yo misma analizarme como docente, de qué barreras puedo estar teniendo, porque lo primero es saber que siempre va a haber barreras. Y no me debo sentir mal por eso, es normal que lo haya, porque están dentro del sistema. Entonces, las tengo que reconocer dentro de mi cultura también, de las creencias que yo tenga sobre la discapacidad, y desde ahí empezar para ir analizando y ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo el término de discapacidad. Y si tengo duda, porque también se vale, nadie sabemos todo, preguntar directamente a la persona con discapacidad o a alguien que sepa, que sabe un poco del tema, para ir abriéndome y aprendiendo cada vez de este tema tan importante de la inclusión. Bien, otra pregunta, Amanda. ¿Cómo crees que impactaría la formación en la formación docente que sus propios profesores fueran personas con discapacidad? Yo creo que la representación es importante en todo sentido de las personas con discapacidad, porque ayuda a la normalización de la diversidad. Y eso es bien importante, es fundamental, y claro, creo como debe haber doctores, dentistas, psicólogas con discapacidad. Es, Sería muy bueno que hubiera maestros y maestras con discapacidad, más maestros y maestras con discapacidad presentes en el aula, para poder normalizar este sentido, y claro que ayudaría mayormente a la sensibilización, que es muy importante. Gracias, Amanda. Vamos a otra. Qué excelente tu planteo, qué genia, muy clara y práctico ideas. Sentí que me dio un orden, impulsó para aportar en mi comunidad una imagen clara, perdón, una mejora del tema de inclusión. Gracias. Ay, muchas gracias, qué bueno. Después, qué gran locución, lección actitudinal, perdón, tengo los textos chiquititos. Qué gran lección actitudinal nos has dado, Amanda. Bueno, es muchísimo, Muchas Amanda, gracias. tenés que, ahora cuando cortemos, si querés podés responderlos directamente en el chat porque son muchísimos mensajes. Dos, mira, impresionante. Muchas gracias, felicitaciones a la ponente, muchas gracias, felicitaciones, gracias. Muy bien, maestra Amanda, gracias por compartir su experiencia, excelente. Quiero buscar alguna otra pregunta. Una exposición respetuosa, motivadora, muchas gracias. Em, ¿Cómo hacer Por para que ahí, los dos... Ah, perdón, perdón, perdón. Dime, no, Amanda. que no dejé mi correo, igual se los digo por si alguien me quiere escribir alguna situación, algo que les pueda apoyar. Sí, Eh, dinos si lo escribimos en el chat. ok, es m de mamá punto waps UABCS punto MX. A ver, otra vez. MX. A ver, sí, porque me faltó algo. M.urban Sí, arroba waps UABCS punto MX. Ahí está. ahí está, ahí está. Listo. Acá tenemos una pregunta para terminar, porque son Sí, muchas, pero tú después las lees. Y por otra sí, parte, gracias. ¿cómo hacer para que los docentes acepten e intenten la diversidad
y que tienen estudiantes con discapacidades que necesitan y tienen derechos a ser incluidos en el proceso de aprendizaje y espacio áulico. Muchos prefieren promoverlos y quedarse en la zona de confort sin considerar la otra edad. Sí, sí, es verdad que todavía pasa mucho esto y yo diría que es un trabajo complejo, pero la sensibilización. Yo lo que trato de hacer mucho en la universidad es decir, no podemos pedir al profesorado que sea inclusivo si no sabe qué es inclusión, ¿no? Entonces la sensibilización, hablar mucho del tema para que se normalice. Yo invito mucho al alumnado con discapacidad a participar en las diferentes actividades. Les pregunto mucho qué te gustaría decirle al profesorado, cosas específicas. E incluso les doy espacios para que ellos y ellas mismas puedan ser parte de la plática. La sensibilización es fundamental porque yo creo que el punto aquí es comprender para poder empatizar, entonces respetar que nos llevará, entonces hacer los ajustes razonables que se deban hacer. Bueno, Amanda, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un placer escucharte. Este, evidentemente toda la audiencia está muy agradecida también. Y bueno, te agradecemos nuevamente mucho y vamos a hacer el cambio de intérpretes para seguir con María Teresa Moreno Zabaleta. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias.